Saludos y bienvenidos a otra clase más de Salvación en Cristo. En el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es santificación, ¿no? Ya hemos hablado desde el preámbulo general de lo que es salvación, ¿verdad? Que es desde que Dios nos elige hasta tanto Dios nos glorifica, todo este proceso que llamamos salvación. Hemos hablado de la expiación, cómo nuestros pecados son perdonados, cómo somos justificados en Cristo Jesús, declarados justos, como ese intercambio, ¿no? Donde Cristo toma nuestra iniquidad, nuestros pecados y nos da su justicia, ¿verdad? Y nos borra los pecados. También hablamos de lo que es la adopción en Cristo. Todo esto que estamos hablando es en Cristo Jesús, nada por nuestra propia cuenta. La adopción en Cristo es no solamente que Dios nos limpia el pecado y para nunca más recordarlo, no solamente que Dios nos declara justos, sino que nos acepta y nos adopta, nos ama como familia. Por eso es que ahora decimos que somos hijos de Dios, ¿no? No simplemente somos criaturas de Dios, ahora somos hijos porque hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Hemos sido sellados con su Espíritu Santo, su Espíritu habita en nosotros y por eso podemos decir Abba Padre. Y en el día de hoy quiero hablar de lo que es el proceso de santificación. Ese proceso tan importante que sucede o que comienza, mejor dicho, una vez nosotros venimos a Cristo y termina cuando nuestro cuerpo sea glorificado cuando venga Cristo por su iglesia. ¿Sí? Quiero hablar de este tema hoy. Pero cuando hablamos de santificación, ¿qué es santificación? Suena como algo de santo, ¿verdad? O santificación, quizás el hacernos santos. Y estás en lo cierto hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué significa la santificación? Y eso es lo que venimos a aprender en el día de hoy. Vamos a ir primero a las definiciones generales y después vamos a la palabra de Dios para ver cómo esas definiciones generales son sustentadas por la palabra del Señor. En el Catecismo de 1689 dice lo siguiente: la santificación es una obra de la gracia gratuita, ¿no? Y siempre es importante enfatizar que es gracia gratuita, no es nada que nosotros hagamos para merecer algo de parte de Dios. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos escogió para salvación y para adopción en Él y para hacernos santos, y es gratuitamente. Seguimos aquí, dice, gracia gratuita de Dios, por la cual somos renovados en todo el hombre a la imagen de Dios. Cuando dice todo el hombre, no está hablando de hombre o mujer, se refiere en toda la persona, ¿no? Mente, alma, espíritu, todo lo que somos, todo lo que lo compone nosotros, nuestro corazón, nuestro pensamiento, ¿no? Somos renovados en totalidad a la imagen de Dios. Y dice, y somos capacitados cada vez más para morir al pecado y vivir para la justicia. Ahí tenemos dos palabras claves, ¿no? Primero, morir al pecado. Jesucristo nos dice, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Es la idea de morir al viejo hombre, de morir al yo, a mis deseos carnales, a lo que yo antes amaba y estaba mal. Y ahora voy a morir a eso, no lo voy a hacer y ahora voy a vivir en justicia, voy a vivir en santidad, voy a vivir en espíritu y en verdad, voy a caminar en rectitud. Son diferentes formas de decir prácticamente lo mismo, ¿no? Pero todo esto es, número uno, en Cristo Jesús. Número dos, por gracia gratuita que el Padre nos ha otorgado, ¿verdad? Y todo esto lo compró Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de santificación, vamos a empezar con el prefijo santo, ¿no? Y por eso ven así en la pantalla arriba, santo, santo, santo. ¿Quién es santo, santo, santo? Es Dios, ¿no? Es el único atributo de Dios que es exaltado a tres niveles. Es lo que lo hace a él único, una de las cosas, ¿verdad? Una de las cosas que lo hace único y especial, diferente. Él es santo, santo, santo. Él es aparte, él es separado de.
Como Él no hay otro igual, ¿no? Esa palabra de santidad o de santo, en el caso de Dios, se refiere a estar aparte, a ser separado, porque Él es creador. Nosotros somos criaturas, vamos a empezar por ahí, ¿no? Hay muchas diferencias que lo hace aparte. Entonces, vamos a leer lo que dice aquí en Levítico. Y dice, porque yo soy el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Aquí ya empezamos a ver desde el principio, ¿no? Desde el principio de la revelación divina, lo que conocemos como la palabra de Dios. Desde el principio vemos que Dios está diciendo, número uno, yo soy santo. Y número dos, como yo los he escogido a ustedes, como yo los he hecho mi pueblo, ustedes tienen que ser como yo soy, tienen que ser santos, ¿no? Cuando hay una similitud, ¿no? Cuando hablamos de pueblos o de familias, es un grupo de personas que tienen algo en común. Cuando nosotros somos pueblo de Dios o hijos e hijas de Dios, somos parte de la familia de Dios. Y como Él es santo, como jefe de la familia, nosotros al igualmente tenemos que ser santos. Ahora bien, nosotros, por la naturaleza pecaminosa que le damos de nuestra cabeza federal a Adán, nuestra ex cabeza federal a Adán, ¿verdad? No podemos alcanzar santidad por nosotros mismos. Es por eso que Dios elabora este plan de salvación, donde Él nos escoge para ser salvos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y pone su Espíritu Santo que nos transforma, nos revivifica y hace todos los pasos que hemos discutido hasta el día de hoy, para que nosotros en Cristo Jesús podamos alcanzar santidad. Tengan eso en mente porque lo vamos a explicar un poquito más de detalle, porque sin santidad nadie verá al Padre. Tenemos que ser santos para estar en la presencia del Señor. Y eso lo logramos no por nuestras fuerzas, no por nuestras obras, sino estando en Cristo Jesús. Y en Primera de Pedro vemos similar, ¿verdad? O prácticamente lo mismo. Dice, sino así como aquel que os llamó es santo, Dios, ¿verdad? Nos llama. Así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En otras palabras, en todo el hombre, ¿no? En toda nuestra persona. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Lo que Dios establece en el Antiguo Testamento al principio de la Escritura, viene Pedro y lo reenfatiza al final de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Su requisito de que seamos santos porque Él es santo no cambia y no cambiará nunca. Es por eso que sin santidad nadie verá al Padre. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de santidad, ¿qué queremos decir con eso de santidad? ¿Qué Dios es santo? Quizás lo puedo entender, pero que yo sea santo está un poco difícil. Conociéndonos, ¿verdad? Cómo somos, con nuestras debilidades, nuestras pasiones, etc. ¿Y cómo se ve esa santidad en nuestra vida? Pues hoy vamos a hablar de eso un poco, ¿no? Actually, vamos a hablar de dos tipos de santidad. Una que es instantánea, una que es acumulativa. Y vamos a hablar de el significado de lo que es santidad y cómo se refleja eso en nosotros. El primer versículo que tengo aquí para ustedes es Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición. Los que hemos venido a Cristo hemos sido bendecidos grandemente con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Siempre ves como volvemos al mismo tema, ¿no? Es todo esto, las bendiciones, los dones, la salvación, todo es en Cristo. Por eso es que Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que entender que toda la palabra confirma eso. Y hasta un punto de vista lógico, si lo analizamos, no hay otra forma de venir a Cristo, a venir al Padre, ¿no? Sino a través de Cristo, o estando en Cristo.
Y dice, según nos escogió Él, siendo el Padre, antes de la fundación del mundo, o sea, antes de Génesis 1:1, Él nos ha escogido en eternidad pasada para ser un pueblo y nación santa para Él. Viene, ¿verdad? Ahí que viene el proceso de la elección. Y dice, ¿para qué nos escoge? Vamos a ver para qué nos escoge. Para que fuéramos, número uno, santos. Vemos ya la relación, ¿no? Porque sin santidad nadie verá al Padre. Sed santo porque yo soy santo, dice Dios. Y vemos que Él nos escoge ¿para qué? Para que seamos santos. Entonces ya vemos una relación entre nuestra santidad, que es requerida, y lo que hace Dios a través del proceso de salvación, que comienza con la elección. ¿Y qué es eso de ser santo? Que fuéramos sin mancha. Somos santos, pero al mismo tiempo somos sin pecado. Somos limpios de pecado, sin mancha. ¿Y cómo somos limpios de pecado? Cristo Jesús, que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y dice delante de Él. ¿Por qué? Para estar con Él tenemos que ser santos, justos y sin mancha. No hay otra forma de estar delante de Dios, no sea que perezcamos. So, ya vemos que ese es el preámbulo que vamos a comenzar, ¿verdad? En Efesios, viendo la necesidad de santidad, la necesidad de ser limpio y sin mancha para estar delante de Dios. Entonces, podríamos decir que la santificación es, vamos a resumirlo en 3 puntos, ¿no? 3 puntos importantes. Número 1, una obra cooperativa entre Dios y el hombre. Es Dios quien comienza la obra, es Dios quien hace la obra, ¿verdad? Hasta el punto donde somos rescatados de las tinieblas, somos declarados santos, declarados justos, limpios de pecado. Y de ese momento en adelante viene un proceso cooperativo donde Dios pone su espíritu en nosotros, nos revela la palabra, la Biblia, y a través del espíritu yo puedo entender en la Biblia, puedo obedecerle porque ya he sido nacido de nuevo, he sido regenerado, puedo amarle en obediencia, puedo glorificarle, puedo vivir en santidad, que es hacer lo que es justo y correcto. So, ahí vemos que Dios, ahí es que empieza el acto cooperativo. Empieza una vez somos salvos, una vez somos justificados. ¿Ok? Entonces, segundo punto, nos hace cada vez más libres del pecado y más como Cristo en nuestra vida. Ok, este es el proceso de santificación que hablamos que es cooperativo, número 1, y número 2, progresivo, ¿no? ¿Por qué es progresivo? Porque cuando somos salvos, somos libres de pecado, nos borran el pecado, somos declarados santos, somos declarados justos, pero vivimos en esta carne. Y esta carne nos engaña a veces, esta carne nos tienta con nuestros deseos, los deseos del corazón. Y recordemos que el corazón es engañoso más que nada, dice la palabra. So, esta carne va a querer hacer lo que la carne quiere hacer, que es hacer cosas en contra de lo que dice la palabra, en contra de Dios. Pero el espíritu que Dios ha puesto en nosotros y nuestra vida espiritual regenerada y revivida, quiere hacer lo que hace Dios, lo que Dios dice. So, vamos a tener esta batalla entre lo que quiere la carne y quiere hacer el espíritu en nosotros, que es donde vamos a batallar, ¿no? Diariamente, hasta tanto seamos glorificados. Ahora bien, cuando venimos a Cristo, ya tenemos la opción, ¿verdad? De hacer lo bueno y lo malo. Hay una batalla, pero estamos más acostumbrados a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Y es a través del Espíritu de Dios en nosotros, a través de la palabra santa que nos ha dado lo que llamamos la Biblia, a través de la oración, que yo voy a caminar en el espíritu, ¿verdad? Voy a caminar en rectitud, venciendo las pruebas que se me posen en el camino, siéndole fiel a Dios en las tentaciones y poco a poco alejándome del pecado, muriendo al pecado, borrando el pecado y viviendo en santidad, más como ¿quién? Como Cristo Jesús. Por eso que decimos que el proceso de santificación es un proceso donde nos alejamos de quien nosotros éramos
y nos parecemos más y cada día más a Cristo Jesús. Y debe haber un progreso, ¿no? Yo no quiero decir que es imposible, pero es bien poco probable de que una persona sea salva hoy y ya mañana camine como Cristo, en perfecta santidad. Está bien difícil bíblicamente hablando, vamos a poder hablar más adelante. Lo que la Biblia nos enseña es que vamos a estar batallando, ¿no? Mismo Pablo en sus cartas él dice, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Él tiene una batalla entre la carne y el espíritu, y ese es el apóstol Pablo. Cuando él estaba a punto de morir, dice, he terminado la carrera, he llegado al final. ¿Por qué? Porque es una carrera de obstáculos, es un proceso, es un maratón, es un camino largo en donde nosotros queremos agradar a Dios, amar a Dios en obediencia, pero por culpa de la carne y las tentaciones de nuestra vida, a veces caemos en pecado. Pero según vamos moviéndonos desde el punto A, que es cuando somos justificados, al punto B, que es cuando somos glorificados, ese proceso debe ir cada día más transformando nuestras vidas, siendo menos como yo era antes y más como Cristo. Y eso, de hecho, ese es el tercer punto, ¿no? Cada día que pase somos menos como nosotros y más como Cristo. Y teniendo en mente que este proceso de santificación, este proceso de ser como Cristo, ser santo como Cristo es santo, se finalizará al momento de la glorificación. ¿Ok? So, quiero darte el preámbulo, ¿no? El preview de qué, de que en esta vida no hay ninguna persona santa, solamente Jesús fue santo y sin pecado. Por lo tanto, no puedo exigir eso de nadie. Quisiera que fuera así, pero no se puede exigir. Sería exigir algo imposible. Ahora bien, vamos a hablar de dos tipos de santificación, ¿no? El número uno es santificación posicional o definitiva. Y número dos es la santificación progresiva, que hemos ya te estado hablando un poquito en el día de hoy. Vamos a empezar con lo que es santificación posicional o definitiva. Y esta es la definición de ese tipo de santificación. Dice, somos declarados santos simplemente en virtud de estar llenos de la nueva vida espiritual a través del Espíritu Santo por estar en Cristo Jesús. A los ojos de Dios somos santos como su Hijo es Jesús, su Hijo Jesús es santo. Y eso es lo que estaba diciendo. Cuando venimos a Cristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que creemos en Dios, que creemos en su Hijo Jesucristo, que vino, tomó forma de carne, pagó por mis pecados en la cruz, murió, al tercer día resucitó, 40 días más tarde asciende al cielo, va a regresar por nosotros, y que esa muerte es por mi pecado. Y así como Jesucristo murió, resucitó, y yo creo eso, y confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Y no solamente lo confieso, lo creo en mi corazón. Yo soy salvo. Viene un arrepentimiento, viene una confesión. ¿Qué causa eso en mí? Causa que sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora soy adoptado en Él para ser hijo de Dios. Mis pecados han sido borrados. Mis libros están vacíos. Mi cuenta está llena con la justicia de Cristo, porque su justicia es imputada sobre mí. Soy declarado justo en el momento donde yo vengo a Cristo. Hay una justicia, hay una santificación, hay una declaración de santidad que viene a nosotros al momento de salvación, al momento de justificación, al momento de venir a Cristo. Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuándo sucede esto? Yo creo que ya lo contesté, ¿verdad? La santificación posicional o definitiva ocurre en su conversión, al poner nuestra fe en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, como estaba hablando anteriormente. Es por fe, ¿verdad? Porque es gratuito, la gracia gratuita a través de la fe, y el arrepentimiento que nos volvemos a Cristo como nuestra justicia, nuestro sustituto, y su sangre nos cubre y nos hace santos.
Esta declaración que les acabo de decir es bueno porque la palabra dice que somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Eso no significa que vamos a ser santos, eso significa que somos santos. Pero al mismo tiempo hay un proceso de santificación. Pues hay una frase famosa que es el ahora sí, pero todavía. O sea, es algo definitivo, pero todavía, ¿no? Es como la adopción. La adopción en el Padre, definitiva, soy hijo de Dios, pero todavía no se ha culminado. Todavía no se ha, ¿verdad?, desarrollado completamente. De igual forma, la santidad de nosotros como hijos de Dios al venir a Cristo Jesús es definitiva, es ahora sí, pero todavía falta algo, falta un proceso, falta algo que al fin y al cabo, cuando decimos ahora sí, pero todavía, lo que estamos diciendo es que si nuestra fe es verdadera, tenemos una fe salvífica en Cristo Jesús, lo que Jesús comenzó en nosotros lo va a terminar. Va a preservar nuestra fe. Vamos a llegar hasta el final. Lo que eso significa es que esta santidad que es posicionada definitiva va a llevarse a cabo y va a cumplirse 100% seguro en el momento de nuestra glorificación. ¿Okay? Entonces, es importante entender que en Cristo ya no estamos bajo el poder del pecado. ¿Okay? En Romanos 6, 5, 7 podemos entender que nosotros éramos, tiempo pasado, ya no es nuestra realidad, esclavos del pecado antes de nuestra conversión, ¿no? Antes éramos esclavos del pecado. Cuando venimos a Cristo, esas cadenas son rotas. Ya no somos esclavos del pecado. Es más, Pablo dice, y Pedro, que ahora somos esclavos de Jesucristo, esclavos de la justicia. ¿Por qué? Porque ahora mi voluntad no está atada a la maldad, ni al pecado, ni a los deseos de mi corazón engañoso, ni a los deseos de la carne. Ahora mi voluntad está atada a la voluntad de Dios a través del Espíritu, la cual nos revela lo que es bueno y deseamos hacer eso. ¿Okay? Mi voluntad está atada a la voluntad de Dios porque le pertenezco a Dios. Entonces, en Romanos 6:22 podemos ver que a través de nuestra unión con Cristo, ¿verdad?, en su muerte y resurrección, hemos sido definitivamente santificados. Y quiero leer ese versículo. Dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos que siervos, esa palabra siervo es duros en griego, que significa esclavo, ¿no? Es lo que estamos hablando ahora. Si hechos siervos, esclavos de Dios, sabiendo que nuestra voluntad es la voluntad ahora de Dios, está atada a la voluntad de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. El fruto de estar unidos a Dios, a Cristo, de ser libertado de el pecado, de la esclavitud del pecado, y ahora ser esclavos de la justicia, esclavos de Dios, tiene un fruto que es ¿cuál? Nuestra santificación. Y en Romanos 6:14 nos recuerda que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, que fue por su gracia, y estamos libres en Cristo Jesús, libres de la muerte, libres del pecado, libres de la maldad. Estamos libres para hacer lo que es bueno y lo que es correcto. Entonces, dice aquí, puesto que estamos unidos a Cristo por su sangre y hechos santos, ahora estamos definitivamente y pactualmente unidos junto con el pueblo santo de Dios. ¿Okay? Acuérdate que es unido en Cristo por la sangre derramada, ¿verdad? Por sus sacrificios santos, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que es santo y sin mancha. Por eso somos hechos santos. Y ahora tenemos un pacto, el nuevo pacto en Cristo Jesús, donde somos unidos al pueblo de Dios. En Primera de Pedro dice que somos llamados juntos y rescatados.
juntos en la sangre de Cristo para ser un nuevo pueblo santo y santificado en el Espíritu. So, creo que ya hemos hablado bastante, ¿verdad?, de lo que es la santificación posicional o definitiva, sabiendo y entendiendo que es un acto divino de Dios que nos declara santos, así como nos declara justos por la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario por nosotros. Pero a la misma vez falta, ¿no? Es ahora sí, pero todavía no. Ahora sí soy santo, ahora sí soy justo, pero todavía no, porque estamos en un proceso de santificación. Primera de Pedro 2:9 nos declara a nosotros lo siguiente. Número uno, linaje escogido. Linaje escogido porque no es un linaje que yo heredé de mis padres, no un linaje que yo obtuve haciendo X o Y cosas. Es un linaje escogido por Dios. Y esa elección de Dios me lleva a mí a ser un real sacerdocio. Real sacerdocio en el sentido de que Cristo es Rey de Reyes y yo soy sacerdote del reino. Soy real sacerdocio. Nación santa, así como Dios es santo y Cristo es santo, nos declara santo para vivir en santidad. Y pueblo adquirido para posesión de Dios, adquirido por Cristo. Cristo nos compró. Cristo nos compra no con algo que es perecedero como el oro y la plata. Nos compra con algo más valioso, que es la sangre del Cordero de Dios, su sangre. So, tenemos que entender que el ser una nación santa, una persona santa, parte de la nación santa, es una nación, una persona que es separada, ¿no? Separada del mundo, diferente, aparte. Debemos vivir como Dios nos llama a vivir en su palabra y no como el mundo dice que debemos vivir. Estamos separados para una vida celestial, para una vida santa, una vida pura, como si ya viviéramos en el cielo, aunque estemos aquí, ¿no? So, estamos llamados a comportarnos y a vivir y a hablar como si estuviéramos en la presencia de Dios, como si ya estuviéramos en el cielo, pero sabiendo que todavía estamos en este mundo pecaminoso. ¿Okay? Y este es el final de lo que es la santificación posicional o definitiva. Ahora quiero hablar de lo que es la santificación progresiva, ¿no? Y me puse esa imagen ahí a propósito porque es un camino largo, es un camino con las altas y las bajas, es un camino montañoso, es un camino plano, pero que nos lleva a Cristo, ¿verdad? Queremos llegar a la meta, como dijo Pablo, he llegado a la meta. Cuando yo digo nos lleva a Cristo, no quiere decir que vamos a ser salvos en Cristo. Ya somos salvos en Cristo. Nos lleva a Cristo porque, número uno, vamos a ser como Cristo. Que pecamos sin pecado o pecamos menos, ¿no? Número dos, nos lleva a estar con Él, porque cuando se acaba el proceso de santificación, cuando somos glorificados, cuando estemos junto a Cristo por una eternidad. Por lo tanto, nuestra meta es la cruz. Nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es Cristo. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Entonces, la definición que tengo es la siguiente. Aunque hemos sido declarados santos, como ya lo hemos hablado, santificación posicional, hay un aspecto de esa santificación que ocurre en el transcurso de nuestras vidas, un proceso. Nunca terminamos de ser santificados como un proceso continuo hasta el día que hasta el día que vamos a ver la cara de Jesús, ¿verdad? Vamos a verlo cara a cara, que va a ser en el día de la glorificación, cuando venga Cristo. Entonces, tenemos que acordarnos que este proceso no es un proceso fácil, no es un proceso rápido, es un proceso lento pero seguro. ¿Por qué seguro? Porque estamos seguros en Cristo. Es Cristo el que terminará la obra en nosotros porque Él fue el que la comenzó. Pero sí es lento. Es un proceso difícil a veces, es un proceso fácil a veces. Por eso puse la idea de las montañas, ¿no? A veces es difícil, a veces es fácil, a veces vamos tranquilamente, a veces hay agua, a veces hay obstáculos. Y Dios, lo bueno de todo esto es que Dios nos da todo lo que necesitamos. Nos da palabra, nos da su espíritu, nos da acceso a Él para orar y tener dirección, nos da la iglesia local, nos da hermanos y hermanas en Cristo,
nos da recursos, nos da muchas cosas. ¿Para qué? Para que caminemos en santidad, para que caminemos en haciendo lo bueno, lo que es correcto en todo tiempo y en todo momento. En 2 Corintios dice, pero nosotros todos, hablando de los creyentes, los cristianos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, ¿verdad? Una transformación, un progreso, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. So, es el Espíritu Santo que está en nosotros a través de, por medio de la palabra que nos va transformando, ¿verdad? Jesús nos salva y hace que nuestros ojos se abran. Podemos ver su gloria, podemos ver su majestad, venimos a Él, lo amamos y quisiéramos obedecerle, quisiéramos amarle en obediencia todo el tiempo, pero a veces no sale así. Dice, y luego va a trabajar en nosotros, ¿qué? Con el poder que mora en nosotros, que es el poder de su Espíritu Santo, para transformarnos a la imagen del Hijo de Jesús, el Hijo que es Jesús. Ahora bien, la pregunta es interesante. ¿De quién es el trabajo de santificación? ¿Es Dios haciendo el trabajo en nosotros o nosotros haciendo el trabajo? ¿Qué dice Filipenses? Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ¿verdad? Cuando Pablo estaba presente o ausente de la iglesia, en ese momento, pues Pablo viajaba. Dice, ocupaos, ocúpense, ¿verdad? Ocúpense en su salvación, ocúpense en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. So, hay como algo, ¿verdad? Hay algo que nosotros hacemos y algo que Dios está haciendo al mismo tiempo. Nosotros estamos llamados a ocuparnos en nuestra salvación. Y eso no quiere decir que yo voy a hacer para ser salvo, sino que voy a hacer porque soy salvo y para agradar a Dios y llegar a la meta, ¿verdad? Que Dios me llama a ser santo, que Dios me llama a caminar por el camino angosto que lleva la vida eterna en Cristo Jesús. Y debo hacerlo con temor y temblor. No se me debe olvidar quién es Dios, quién es Jesús. Respeto. Es bueno agradar a Dios. Dios nos ha dado todo para agradarle. Pero al mismo tiempo es Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros que Él obra en nuestro corazón el querer hacer la obra y también el hacer. So, ¿cómo te digo? Debemos enfocarnos en una sola cosa. ¿Qué dice la palabra? ¿Y cómo lo hago para agradar a Dios? Con temor y respeto y temor y temblor, porque estamos hablando de Dios soberano, Dios creador, Dios poderoso, el Dios que me salvó, que me arrancó de las tinieblas, que dio su vida por mí. Debe ser algo prioritario en mi vida, debe ser de gran prioridad en mi vida. Pero también tengo que tener paz, porque sé que es Dios el que está haciendo la obra en mí. Es Dios quien ha puesto la obra en mi corazón para que yo la haga, para que genere buenos frutos. Eso es un trabajo, ¿verdad? Como dijimos al principio, de cooperación entre Dios y nosotros. En Filipenses dice, estando convencido precisamente de esto, lo siguiente, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿verdad? Lo que estamos hablando hasta ahora, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El día de Cristo Jesús es el día de la glorificación. Es el día donde viene el Señor por su iglesia. Y hasta ese día, Dios va a perfeccionarnos para hacernos como Cristo. Número uno, que moramos del pecado, que dejemos de pecar y que vivamos en santidad como Dios es santo. En segunda de Pedro dice, así que hermanos, sed
tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropeceráis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús. So, me encanta como Pedro escribe aquí, ¿no? Porque número uno, nos está llamando a nosotros, los santos, los cristianos, hijos de Dios, a que seamos diligentes, diligentes en hacer firme el llamado de Dios, porque Dios nos llamó para que seamos santos. No solamente para salvarnos, sí, pero esa salvación tiene un propósito, es para que seamos santos. So, ¿cómo yo soy santo? Caminando en rectitud, caminando en justicia, predicando el evangelio, hablando a las personas de Cristo, siendo imitador de Cristo, modelando a Cristo, cuidando con lo que sale de mi lengua, porque debemos hablar como Cristo. Debemos caminar como Cristo. Hacer lo que es correcto sin importar lo que pasa alrededor nuestro. No es fácil, pero en Cristo todo es posible. Dios nos ha dado el espíritu de sabiduría en nosotros, el Espíritu Santo. Nos ha dado su palabra. Y Pedro nos llama a que seamos diligentes para confirmar el llamado y la elección de Dios. ¿Okay? Aleluya. Vamos a ver. Hay varias cositas que hablar de esta santificación. Número uno, debemos practicar y buscar el crecimiento en virtudes piadosas de las que Pedro habla en 2 Pedro capítulo 1, ¿no? So, practicar viene de la idea de hacer algo constante. Es algo que es constante y normal en mí, ¿verdad? Un atleta practica su deporte para que se haga perfecto, para que se perfeccione, mejor dicho. De igual manera, nosotros practicamos haciendo la justicia, practicamos haciendo lo que es bueno, para perfeccionarnos, para hacernos santos, el proceso de santificación. Debemos practicar los frutos del Espíritu. El Espíritu nos da unos frutos, que aquí los tienen en su pantalla, ¿no? Un fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de gentileza, de fidelidad y autocontrol. Practiquemos cada uno de esos detalles en nuestra vida diaria y cotidiana. Amemos los unos a los otros, amemos a nuestro prójimo, amemos a nuestro enemigo, amemos a Dios sobre todas las cosas y amémoslos en obediencia. Gozándonos en la salvación de Dios, teniendo paz para con Dios, porque esa paz nos ha sido dada por el sacrificio de Cristo en la cruz, perdón. Que tengamos paciencia, tengamos confianza en Dios y sabemos que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Que tengamos bondad para con nuestro prójimo, bondad para nuestros hermanos en Cristo, que seamos gentiles, mansos de corazón, humildes, que seamos fieles a Dios y que tengamos dominio propio, autocontrol. Dominio propio para hacer lo que es bueno, lo que es santo, lo que es correcto y para rechazar los impulsos de la carne. La carne va a seguir tratando, pero como nos dominamos por el fruto que nos dio el Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, de autocontrol, de dominio propio, ahora yo puedo controlar mi vida y puedo decir no a la tentación, no al pecado. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. Hay que meternos a la palabra, hay que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que matar el pecado en nuestras vidas. Todo lo que nos era agradable antes de hacer, aunque era en contra de Dios, tenemos que cortarlo, tenemos que eliminarlo por completo. Eso es lo que dice matar, ¿no? Si lo dejas aquí en la casa, no lo están matando. Si frecuentas sitios que frecuentabas antes, no lo están matando, lo estás dejando ahí medio vivo y un día puede agarrar fuerza y tomarte. No, córtalo de raíz. Mantenerse en la congregación con los santos. Dios nos da medios de la gracia. Medios de su gracia, normalmente estamos hablando de 3. La palabra de Dios, la oración y la iglesia local. Necesitas estar pegado de su palabra. Necesitas orar y necesitas estar en
la iglesia local con nuestros hermanos y hermanas en Cristo para que los medios de la gracia te arropen y puedas permanecer firme en Cristo Jesús. En Romanos dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. En otras palabras, nosotros tenemos una deuda, pero no se la debemos a esto, a la carne, ni a nuestras pasiones. Por lo tanto, cuando nuestros deseos y pasiones vengan a nosotros, yo puedo decir, no, aléjate de mí, no me interesa. Porque número uno, no le debo nada a la carne. Número dos, Dios me ha dado el poder y su espíritu para tener dominio propio, autocontrol, para negar el pecado y negarme a mí mismo. ¿Sí? Dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. En otras palabras, si yo practico el pecado y vivo en pecado, pues entonces realmente nunca he sido salvo. Una cosa es yo caer de vez en cuando en mi pecado y una cosa es yo practicar y vivir en la carne. El que vive en la carne no es salvo. Y aquí lo dice, mire lo que continúa. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los que son guiados, ¿no? Los que hacen las obras del Espíritu, vivirán. Los que no hacen la obra de la carne, vivirán. Y eso significa que estás siendo guiado por el Espíritu de Dios que es puesto en ti al momento de tu conversión. ¿No? Nuestros frutos, nuestra vida nos da a conocer o nos revela quiénes somos. Si llevamos una vida santa, una vida en que practicamos la justicia, una vida de amor a su palabra, de amor a Cristo, de amor a la iglesia local, entonces son señales de que le pertenecemos a Dios. Si pensamos que somos cristianos, pero no caminamos en el Espíritu y vivimos en la carne y practicamos lo que practica el mundo, nos engañamos a nosotros mismos. Es importante que no confundamos lo que es la santificación con la justificación, ¿verdad? Voy a resumir esto antes de comenzar a los siguientes slides que tengo. La justificación es cuando yo me arrepiento y creo en Cristo y lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que yo soy declarado santo, soy declarado justo, ¿verdad? Y ya no tengo pecado. Dios ha puesto su espíritu en mí, soy transformado, soy regenerado, soy convertido, soy una nueva persona en Cristo Jesús. Ese es mi proceso, ese es mi momento de justificación. Y esa justificación no es por nada que yo haga, no es por obras, es por fe a través de, es por gracia a través de la fe. ¿Ok? La justificación, por otro lado, es las obras que yo hago, el negarme a mí mismo, el vivir en santidad para agradar a Dios y ser transformado en la imagen de Cristo. Lo que me da mi acceso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es la justificación, no es la santificación. Ya cuando estoy en el proceso de santificación, ya tengo acceso, ya soy hijo, ya soy justo, ya soy santo, ya soy real sacerdocio, ya soy nación santa, ya pertenezco a la iglesia de Cristo. ¿Okay? El primer punto que dice aquí. Un creyente en Cristo no recibe justificación de Dios después o como resultado de la santificación en la gracia distribuida a través del sistema sacramental. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no recibo justificación por hacer buenas obras o por cumplir sacramentos. Yo recibo justificación por la gracia a través de la fe. El segundo punto. Nunca en la palabra de Dios dice que tenemos que ser como Cristo o ser santos para entonces ser justificados, pero que somos santificados porque ya hemos sido justificados.
Si nosotros tuviésemos que ser una buena persona para llegar a ser justificado, nadie se salvaría. Pues no hay ni uno bueno, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno, dice la palabra. Y si eres honesto contigo mismo y conmigo mismo, ¿no? Cuando examinamos nuestra propia vida, nos damos cuenta que no somos justos, que no somos buenos, que hemos quebrantado la ley de Dios, que hemos desobedecido a Dios, aunque sea una sola vez, vamos. Y si he desobedecido a Dios, aunque sea una sola vez, eso me hace culpable de toda la ley. Y eso significa que algún día yo me tendré que presentar frente al tribunal de Cristo. Y Cristo va a abrir el libro y va a decir, esto es todo lo que tú has hecho en tu vida que ha desobedecido la ley mía. Y por lo tanto, merece castigo justo y me enviaría al infierno para pagar por cada una de mis acciones. Pero al yo ser justificado, ser salvado por gracia a través de la fe, Jesucristo abre ese libro y ve el libro de la vida que está mi nombre escrito y dice, todas estas ofensas, aunque Él las cometió, ya alguien pagó por ellas. Jesús mismo pagó por mis ofensas. Por lo tanto, yo puedo entrar a su presencia. Y eso es lo que quiero que entendamos. Que no confundamos justificación con santificación. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme ser justo. Yo soy justo por la obra y gracia de Dios sobre mi vida. En Gálatas dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿verdad? Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ser justificados por obras, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie es justificado. Yo creo que está bien claro en la palabra de que venimos a Cristo en nuestro estado de pecado. Venimos a Cristo en nuestro estado de maldad. Venimos a Cristo tal y como somos, hijos de Adán, pecaminosos, viviendo en oscuridad, espiritualmente muertos. Pero Cristo nos transforma, nos limpia a través del Espíritu Santo, ¿no? El lavamiento de agua y del Espíritu. Nos da un corazón nuevo, nos revivifica, nos da fe y arrepentimiento, para que nosotros podamos creer en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y nos declara santos, nos declara justos, nos borra nuestros pecados. No por obras, sino por gracia a través de la fe. Y es de ese momento en adelante donde Cristo me va a cambiar, donde Cristo va a hacer la obra en mi vida para que yo no sea más como era antes y sea diferente, sea santo, sea como Él. Por eso quiero aclarar de que venimos a Cristo tal y como somos, malos, sucios, espiritualmente muertos, viviendo en oscuridad, enemigos de Dios. Pero todo el que viene a Cristo es transformado y es cambiado. Desde ese punto en adelante, Dios empieza a orar en ti y te va a transformar y te va a hacer otra persona diferente. Al punto de que tus familiares y amigos se van a dar cuenta qué te pasó a ti, quién eres tú, qué pasó con el que yo conocía. Ah, ahora eres más aburrido, o ahora eres esto o aquello. Es Dios obrando en ti. Es Dios obrando en ti. Y la gente se da cuenta. En Tito capítulo 3 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Que es Jesús manifestándose, a su amor y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, y Él hizo la obra, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Fíjense cómo todo esto es Dios obrando. Dios hace la obra, Dios santifica, Dios regenera, Dios justifica. Dios hace todo.
¿Con qué propósito? Para que justificados por su gracia fuéramos hechos que herederos según la esperanza de vida eterna. Es esa gracia que nosotros recibimos a través de la fe, que nos hace herederos, nos somos adoptados en Cristo y para vida eterna. Y sabemos que todo el que viene a vida eterna en Cristo Jesús es declarado santo, es santificado, es declarado justo, es justificado, tiene adopción porque recibe el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no es por obras, y es bien diferente lo que es la justificación de lo que es la santificación. Ahora bien, hay personas que pueden pensar que hay un cristiano perfecto, o que al momento de ser cristiano, tú tienes que vivir perfectamente en santidad. Y la realidad es que aunque yo quisiera que fuera así, no lo es. Tenemos que entender de que esa imagen, ¿verdad? De que hay un cristiano que es santo, que es sin pecado, que no peca, que es perfecto, no existe. Bíblicamente no existe, realmente no existe. Todos los cristianos e hijos de Dios quisiéramos vivir en santidad todo el tiempo. Quisiéramos no pecar. Quisiéramos en todo tiempo y en todo momento agradar a Dios. Pero lamentablemente no es así. Por eso es que Dios dice en su palabra que en Jesucristo tenemos que un sacerdote, uno que intercede por nosotros, un abogado que perdona nuestros pecados. Porque realmente no existe un cristiano perfecto. ¿Qué dice la palabra? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo puedo decir que mis pecados han sido perdonados por Cristo, pero yo no puedo decir que no peco. Porque el día que yo peque, no peque, es el día que vaya a ser glorificado, que ya esté en a la presencia de Dios. Ese día te podré decir, ya no peco más. Pero mientras viva aquí, y viva con esta carne, con este corazón engañoso, puedo pecar. Puedo pecar. Y no significa que no sea cristiano. Significa que fallé. Significa que a lo mejor no estoy orando, no estoy leyendo la palabra, no estoy congregándome como debiera. Significa que no estoy agarrado a Cristo de la forma que debería estar agarrado a Cristo. Y debo arrepentirme y volver al camino correcto. El segundo dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, ¿verdad? Este cuerpo glorificado, perfecto, no se manifiesta aún. Por eso que dice, somos hijos de Dios, ¿pero qué? Pero no se ha manifestado la plenitud de lo que nosotros vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Cuando Él se manifieste en el día de Cristo. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Nuestra vida es vivir una vida de esperanza, una vida de poner nuestros ojos en Cristo. De hacer lo que es bueno, lo que es correcto. Si nos caemos, arrepentirnos, levantarnos y seguir adelante. Recordando de los medios de la gracia, la palabra de Dios, la iglesia local y la oración. Y vivir con nuestra mente puesta en Cristo, que algún día, en el día de Cristo, seremos como Él. Pero hasta ahora no. Hasta ahora seguimos esperando, seguimos la buena batalla, seguimos el maratón, ¿no? La carrera larga. Y algún día llegaremos a la meta, pero todavía no. Todavía no. Hay un término que es bien interesante y creo que es bueno discutirlo, que se llama antinomianismo. Es un nombre que se inventó alguien para llamar a este término. Y voy a leer lo que significa y después lo voy a explicar. La palabra antinomismo proviene de dos palabras griegas. Número uno, anti, el prefijo anti, que significa en contra de, y nomos, que significa ley. Nomianismo debería ser, significa contra de la ley o en contra de la ley. Teológicamente es el antinomismo, es la creencia de que no hay leyes morales que Dios espere que obedezcamos los cristianos, ¿verdad?
explica que los cristianos no requieren la observancia de la ley del Antiguo Testamento como un medio de salvación, ya que Jesús cumplió la ley. Concluyen que no hay ley moral que Dios espera que obedezcan los cristianos. En otras palabras, yo soy cristiano, ya Cristo cumplió la ley perfecta, ¿verdad? Él vivió una vida santa, justa, perfecta, obedeció la ley sin romper un solo punto. Él tuvo obediencia activa, obediencia pasiva, y todo eso es aplicado a mi vida. Por lo tanto, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo vivir y disfrutarme la vida como me dé la gana, porque ya Cristo pagó por mí y su vida es aplicada a mí. Y eso es totalmente erróneo. Totalmente erróneo. Vamos a empezar, antes de mover el próximo slide, recordando lo que leímos anteriormente. Dios dice en Levítico y dice en 1 Pedro, sed santo porque yo soy santo. Sed santo porque los he escogido y ustedes son mi pueblo y ahora deben ser santos como yo, su padre, soy santo. No me suena, no me parece que Dios nos llame a ser santos y nosotros digamos, vamos a hacer lo que nos dé la gana porque ya la santidad y la justicia de Cristo es aplicada a nosotros. Es totalmente erróneo. En 1 de Juan dice, todo el que practica el pecado también practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y nosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, ¿verdad? Y en Él, en Cristo, no hay pecado. Ahora bien, todo el que permanece en Él, en Cristo, no peca. La idea de que yo como cristiano puedo hacer lo que me dé la gana, es antibíblico porque dice que todo el que permanece en Cristo, si yo vengo a Cristo y permanezco en Cristo hasta el final, yo no voy a pecar, no voy a practicar el pecado. Por lo tanto, no voy a hacer lo que me dé la gana. Dice, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, no son cristianos. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. O sea, en otras palabras, si yo soy cristiano, yo voy a practicar lo que es correcto, lo que es justo. Voy a seguir la ley moral de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque nosotros obedecemos a nuestro Padre. Si yo desobedezco, si yo practico el pecado, estoy obedeciendo al diablo. Si yo practico la justicia, estoy obedeciendo a Dios. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál es el propósito? Para destruir todas las obras del diablo. Por lo tanto, a Dios no le va a agradar que yo siga viviendo y practicando el pecado como si fuera hijo del diablo. No le va a agradar. Por lo tanto, es ilógico el pensar de que porque la justicia y la rectitud y la santidad de Cristo fue aplicada a mi vida, que ya yo puedo hacer lo que me dé la gana porque ya yo tengo eso en mis manos. Pero ¿y qué tal de todas estas ordenanzas que es llamada para los cristianos? Eso es una teología incorrecta, una teología incorrecta. Y Pablo habla de ella en Romanos, porque esto no es nada nuevo. En Romanos dice, ¿qué diremos entonces? Pablo pregunta, ¿qué diremos entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo, de ningún modo. No podemos continuar pecando porque hay gracia, porque la gracia abunde. Absolutamente no. Nosotros, como cristianos, hemos muerto al pecado, como dice ahí. Si hemos muerto al pecado y hemos nacido un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo Jesús, ¿cómo es que yo voy a seguir viviendo en pecado? Después sigue, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No? Acabo de decir, ¿no? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Dios quiere que andemos en una vida correcta, santa, sin pecados, sin injusticia, sin quebrantar la ley. Hay una ley
judicial en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que la aplica el pueblo de Israel, y eso no es aplicable a nuestras vidas. Hay una ley de levítica o sacerdocio que aplicaba para los sacrificios que se hacían en el templo, pero ya eso tampoco no aplica porque el sacrificio perfecto es Cristo Jesús. Cristo vino y hizo el sacrificio una vez y para siempre, dice la palabra. Por lo tanto, si es una vez y para siempre, ya no hay que hacer sacrificio, ya el sacrificio perfecto se hizo a través del sacerdote perfecto, que es Jesús mismo, porque es el que Él es el justo y el que justifica. Él es el sumo sacerdote y también al mismo tiempo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, la ley judicial no aplica, porque era para el pueblo de Israel como nación. La ley de sacerdote o de levítica tampoco aplica porque ya eso era un preámbulo, no una sombra de lo que iba a venir, que es Cristo Jesús. Pues ya eso está voided, terminado. Pero todavía está la ley moral. ¿Por qué? Amarás a Dios sobre todas tus cosas. En algún momento ese comando, ese mandamiento dejará de existir. ¿Hay algo que Cristo hizo que ese mandamiento ya no es válido? Absolutamente no. No mentirás. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer lo que el diablo quiere. Tenemos que hacer lo que Dios quiere, que es nuestro Padre. Por lo tanto, vemos que la ley moral sigue siendo aplicable a nuestras vidas. Y es lo que Dios desea que nosotros hagamos. No para salvación, porque somos salvos por gracia a través de la fe, sino para vivir una vida santa, justa, correcta, como la que Él nos llama a vivir. Para que seamos como el Padre, para que seamos como el Hijo, mejor dicho, ¿verdad? Y así como el Hijo vivió una vida santa, nosotros vivamos una vida santa. Pablo dice, imítenme a mí, ¿por qué? Porque yo imito a Cristo. Pablo vive una vida como Cristo y nosotros debemos vivir una vida como Cristo, sin pecado, sin mentiras, sin desobedecer la ley, haciendo lo que es justo, correcto y santo. Ahora bien, tenemos que cumplir con la ley judicial o la ley levítica del Antiguo Testamento de ninguna manera. Debemos cumplir con la ley moral, con lo que es eterno, con lo que nunca cambia. Conclusión. ¿Qué punto quiero que te lleves en esta día? Es Jesús quien nos declara santos. No es nosotros por nuestra fuerza, no es nosotros por nuestras obras, no hay nada que yo pueda hacer para ser santo, sino Cristo lo hizo en la cruz, lo aplica a mi vida, yo me arrepiento, yo creo y lo confieso y soy transformado en Cristo Jesús. La justicia y santidad de Jesús es imputada sobre nosotros. Por lo tanto, yo soy declarado justo porque Cristo es justo y es puesto sobre mí. Cristo es santo y eso es puesto sobre mí. Aunque sabemos que hay una santidad decisional de momento y hay una santidad progresiva. Este segundo punto es que santidad decisional o de momento. Seguimos viviendo día a día en la carne corrupta. Es un recordatorio para que nos agarremos de Dios diariamente y lleguemos a la meta, ¿verdad? Pero somos llenos del Espíritu Santo y esto nos lleva a vivir en santidad. Recordémonos que hay una batalla entre la carne y el espíritu, entre lo bueno y lo malo en nosotros. Demos fortaleza al espíritu a través de los medios de la gracia. Oremos constantemente, diariamente a nuestro Padre Celestial. Leamos su escritura y recibamos su palabra. Congreguémonos. Pablo dice, no dejen de congregarse. Hay una importancia al tener hermanos y hermanas en Cristo. Hay una importancia tener un grupo de pastores que oran por cada uno de estos individuos, de estas ovejas que pertenecen a su rebaño. Cuarto punto. Seremos santos al final de los tiempos en el día de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, a buscar la novia, vamos a ser glorificados y este proceso de santidad va a llegar a su fin. Y como va a llegar a su fin, de ese momento en adelante no hay más pecado en mi vida, no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más muerte. Pero mientras tanto,
Mientras tanto, lo que dice el último, hasta que Cristo regrese, peleemos la buena batalla. Es una buena batalla. Tenemos las herramientas, tenemos la armadura de Dios en nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús para llegar a la meta firme y fiel a Dios. Y este es el fin de la clase, ¿verdad? De santificación. Espero hayas podido entender lo que es la santificación, cómo eso no solamente nos declara santos, sino que nos ayuda a progresar en santidad para ser menos como nosotros y más como Jesús. Y recuerda que nos queda una clase más para acabar esta serie de salvación en Cristo. So, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.